Bueno, vamos a ver el día de hoy cómo trabajar con las señales analógicas dentro de nuestro Arduino. Primero, pues recordando nada más, una señal analógica es una señal que está definida para todos los instantes de tiempo. ¿Cuáles son las señales analógicas o de dónde provienen las señales analógicas? Pues la mayoría de todas las variables que nosotros medimos, como llámese temperatura, presión, humedad, la mayoría de esas variables son del tipo analógico. ¿Por qué creamos nosotros la necesidad de utilizar un convertidor ADC, que son sus siglas de Analog Digital Converter? Porque pues todos los sistemas, como por ejemplo nuestro Arduino, manejan entradas o señales digitales, o bueno, esa es la forma en cómo trabajan. Entonces nosotros necesitamos convertir esas señales del medio ambiente, que son tomadas por medio de un sensor, ya sea señales de voltaje o corriente para algunos casos, y pues nosotros necesitamos convertirlas o digitalizarlas en valores enteros. Para Arduino, nosotros tenemos que, de todas las placas, por ejemplo la 1, la mini y la nano, el voltaje de operación son de 5 volts. El Arduino 1, los pines que tiene como canales analógicos es del pin A0 al 5. El nano tiene del pin 0, del A0 hasta el 7. Y la resolución que tienen es de 10 bits, que implica que tengan una resolución de 10 bits. Si aquí checamos nosotros, por ejemplo, los valores que nosotros medimos en el voltaje de operación de nuestra señal analógica, el máximo valor es 5 volts y el mínimo valor es 0 volts. Entonces eso quiere decir que cuando nosotros tengamos 5 volts, nuestro convertidor análogo digital o en nuestro Arduino lo va a interpretar como una cantidad de 1024. ¿Esa cantidad de dónde se obtiene? Recuerden ustedes de la fórmula de 2 a la n, ¿sí? Donde n es el número de bits. Entonces si tenemos un valor de 1024, entonces la precisión de nuestra medición haciendo la división de 5 volts entre 1024 es de 4.9 milivolts por unidad. Es decir, cada uno de esos de estos valores, o de estos bits, va a tener el equivalente en este voltaje. Si cada bit vale 4.9 milivolts, aquí es donde puede existir una pérdida de información. Es decir, yo no voy a tener mi señal completa de los 5 volts con los 10 bits, voy a tener un valor muy aproximado. De igual manera, ¿qué es lo que me permite que mi convertidor análogo digital sea mejor? Pues entre más resolución tenga, va a tener mayor precisión. Por ejemplo, en estas tarjetas, en el Arduino 0, la DUE, que nos dice que es de 12 bits, si nosotros hacemos la fórmula de 2 a la n, donde n es el número de bits, vamos a cambiar la científica, vamos a poner 2 a la 12, el valor que nosotros tenemos es 4096. Entonces ese es el máximo que nosotros pudiéramos contar. Ahora, si este valor de 4096 lo dividimos entre 5, entonces mi resolución ahora ya es más pequeña. Chequen ustedes, por ejemplo, mi resolución ya sería de 1.2 milivolts contra los 4.9 milivolts que tengo aquí. Les digo, para que una DC sea más preciso, necesitamos nosotros una mayor cantidad de bits. Entonces es cuando se dice que tenemos un ADC de mayor precisión. Pero pues vamos a trabajar con el ADC de nuestro Arduino, que para las aplicaciones que vamos a realizar, pues es más que suficiente.
Ok. El programa que vamos a hacer ahorita es por medio de una entrada analógica que va a estar controlada con un potenciómetro. Vamos a agregar de una vez el hardware. Voy a agregar el pod, pero acuérdense que es el que dice Active para que les permita simularlo. Y lo puedo yo conectar en cualquier canal analógico, ya sea el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 7, porque recuerden que el Arduino Nano tiene 7 canales. Entonces, esta sería la conexión que yo tendría. Lo voy a conectar al ADC0. Vamos a cambiar el valor de este pod a 10 kilos. Ok. Lo que yo quiero hacer es que conforme yo vaya variando el valor de mi potenciómetro, mi LED vaya parpadeando ya sea más rápido o más lento. Es una aplicación muy sencilla, es nada más casi para empezar la introducción de lo que es el canal análogo digital. Vámonos a la parte de Visual Designer para comenzar a hacer el código. Por ejemplo, en el setup, lo único que yo voy a configurar es mi pin que voy a trabajar como salida digital. En este caso va a ser mi pin 13, que es mi LED que ya trae mi Arduino. Y dentro de mi while loop, yo lo primero que tengo que hacer es declarar una variable. ¿Cómo la voy a declarar? Voy a utilizar la instrucción analog read. Y aquí me pregunta primero, ¿qué pin es el que voy a utilizar? Pues quedamos que era el pin 0. Y el valor, ¿a quién se lo voy a asignar? Vamos a crear una variable que se va a llamar valor. Va a ser del tipo entero. Ok. Ahora, yo lo que voy a hacer es escribir mi pin digital, que es el 13, como salida. Y el delay que nosotros poníamos ahora va a tomar el valor de mi variable. ¿Cuál variable? Pues mi variable que se llama valor. Y recuerden que pues lo tengo que volver a apagar. Y su delay va a ser otra vez la variable valor. Y listo. Si se fijan ahorita, por ejemplo, la instrucción analog read es muy similar a la que ya estábamos ocupando de digital read. Nada más que en aquella ocasión, cuando nosotros trabajamos con entradas digitales, el valor únicamente tomaba el estado lógico, que era 0 o 5 volts. Aquí nuestro Arduino lo va a interpretar como 0 o 1024. Perdón, 1023. Entonces, por ejemplo, corro mi simulación y ahí está mi LED. Si yo bajo el valor de mi voltaje, mi LED va más rápido. Por ejemplo, ¿qué voltaje es el que yo tengo aquí? Vamos a poner aquí un multímetro con respecto a tierra. Y por ejemplo, aquí me dice que yo tengo un volt. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, entonces aquí pongo que son mis 5 volts, chequen ustedes, por ejemplo, el valor que yo le estoy dando no son los 5 volts, son 4.85 volts. ¿Sí?
y chequen, por ejemplo, si yo bajo, entre menor sea el valor de mi voltaje, quiere decir que es una menor cantidad de bits. Por ejemplo, ¿cómo podemos sacar qué cantidad de bits es la que aproximadamente nosotros estamos trabajando? Si ustedes recuerdan, nuestra resolución era de 10 bits que nos permitía contar hasta 1023. Entonces, si lo hacemos con una especie de regla de 3, 5 volts equivale a 1023 bits. Pues nada más hay que sacar aquí, ese ya sería nuestro factor. Entonces, si yo por ejemplo tengo 0.30 volts, entonces sería 0.3 por 1023 entre 5. Y aproximadamente yo lo que le estoy dando es 61 bits o el valor 61. ¿Qué implica eso? Pues entonces mi valor que tiene mi delay es de 61 milisegundos. ¿Sí? Por eso se ve que parpadea un poco más rápido. Si yo, por ejemplo, pongo el valor de 3.7, volvemos a hacer lo mismo, 3.7, perdón, por 1023 entre 5, tenemos 757 y casi ya parpadea cada segundo. Bien, pues con esto concluimos el código de flowchart de una entrada analógica.